voy a hacer un breve resumen, así que esto nos va a llevar bastante tiempo, ¿sí? A ver, hay algunas cuestiones que quisiera que antes de empezar tengamos en cuenta. Si ustedes hasta ahora han visto el modelo de solo en tiempo discreto, ¿sí? ¿Qué es en tiempo discreto? Es decir, en un intervalo de tiempo. Esto es t menos 1, ¿sí? Sabemos que una tasa de variación se calcula como, si tengo una variable xt, la tasa de variación es el cambio, ¿no? xt menos 1 dividido para xt, ¿no? Es decir, tenemos un intervalo de tiempo entre t y t menos 1. Eso también se puede formular en un tiempo superior, futuro, como xt más 1, sería xt más 1 menos xt, porque es t más 1 menos 1 es xt, dividido para xt más 1, ¿no? Es decir, estaríamos desde t a t más 1, ¿sí? Si este es el año 2000, estaríamos hablando de 1999. Y si tenemos el año 2000, estaríamos hablando del año 2001. Esto es un intervalo de tiempo. Esto se conoce como tiempo discreto, ¿sí? Hay otro tipo de tiempo que es el tipo de tiempo continuo. ¿A qué se refiere el tipo de tiempo continuo? Es un valor instantáneo, es decir, un valor instantáneo es una dependencia del tiempo, ¿ya? Una dependencia del tiempo en cada momento. Es decir, ya no tenemos un intervalo entre dos tiempos definidos, sino que es cómo esa variable depende, es decir, xt en cada momento del tiempo. ¿Y cómo se calcula eso? Para poder calcular el valor instantáneo de una variable, primero se le saca el logaritmo natural, ¿sí? Entonces, tenemos la variable primero xt, luego la variable el logaritmo natural, que es lo que obtenemos, y luego lo derivamos respecto del tiempo, ¿sí? Este es el valor instantáneo. Y esto normalmente se lo denota así como x punto. No sé si ustedes lo vieron esto en el libro, pero en el libro está así, ¿ok? A ver, es la variable xt dividido para xt, ¿sí? Entonces este sería el valor instantáneo en tiempo continuo. ¿Por qué lo pongo? Porque nosotros el modelo del solo lo vamos a ver en tiempo continuo, ¿ok? Esto, por ejemplo, se puede luego decir que la tasa de cambio continua de una variable xt punto entre xt puede ser igual, por ejemplo, a teta, ¿sí? O cualquier letra griega. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del trabajo. Nosotros tenemos una variable del trabajo, ¿no? ¿Cuál es la tasa de crecimiento del trabajo? N, ¿sí? Esto lo han visto en el libro. Vamos a ver cómo llegamos a N, ¿sí? A LT le sacamos el logaritmo natural de LT, ¿no? Y luego lo derivamos respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, esto me va a dar igual a L, ¿sí? Punto, dividido para T, para L. Y esto en el libro de ese que es N, ¿sí? Esto es muy sencillo. La derivada del logaritmo natural de, perdón, de LT, ¿a qué es igual? Es el logaritmo natural de L es 1 entre L, ¿no es cierto? Por la derivada de L respecto de la derivada del tiempo, ¿sí? Entonces esto es LT sobre LT punto, ¿sí? Por eso es que el LT está abajo, ¿sí? Porque esta parte de aquí sería la derivada, es decir, el cambio de L sobre el tiempo, y la parte de L se multiplicaría aquí. Por eso es que tenemos esta expresión de aquí arriba, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver este tipo de modelo en tiempo continuo. ¿Y cuando el tiempo continuo y el tiempo discreto son iguales? Tiempo continuo igual al tiempo discreto. Es decir, el tiempo discreto sabemos que es de un periodo, ¿no? A otro. Por ejemplo, a t más 1. ¿Sí? ¿Cuándo es igual al tiempo continuo? Cuando el tiempo continuo también es pequeño. Es decir, tiene más o menos el mismo intervalo, ¿sí?
Si los dos son, si el tiempo continuo tiene un periodo de tiempo corto, se puede decir que sea igual al tiempo discreto. Pero bueno, en este caso a nosotros no nos interesa, pero les digo a ustedes para que sepan, ¿ok? A ver, vamos más arriba. Bueno, dicho esto, con las tasas de variación, vamos a ir ya a los supuestos. Vamos a hacer un recorrido general sobre el modelo de Solo-Swan, ¿sí? Entonces, el modelo de Solo-Swan, vamos a ver en la primera parte los supuestos, ¿sí? Todo esto se supone que ya lo vieron, entonces voy a ir muy rápido, ¿sí? El primer supuesto, yo siempre lo voy a llamar SS al modelo, para no estar repitiendo Solo-Swan, ¿sí? Entonces, la primera parte son que los rendimientos constantes de escala. ¿Qué significa los rendimientos constantes de escala? Que, por ejemplo, si yo tengo la función de producción AK, alfa, L1 menos alfa, y yo multiplico los factores por una constante, vamos a llamarle lambda, el producto va a aumentar en la misma proporción lambda, ¿sí? Vamos a comprobarlo. Yo cojo los factores, multiplico a lambda, K, alfa y multiplico otra vez por lambda el segundo factor de trabajo, sería L, 1 menos alfa, ¿ok? Ahora, si yo sustituyo, tengo el paréntesis, no, a, digamos, lambda elevado a alfa por K alfa por lambda 1 menos alfa por L 1 menos alfa, ¿sí? Si se dan cuenta, yo aquí tengo lambda menos lambda, se va. Entonces solamente me queda lambda elevado a 1. Entonces lambda elevado a 1 por acá, alfa por L, 1 menos alfa. ¿Y esto qué es? Esto es Y. Entonces Y vemos que está multiplicado por lambda. Por lo tanto, se cumple que cuando yo multiplico los factores por una constante, el producto se aumenta en la misma proporción, es decir, en la misma constante, ¿sí? Entonces, los rendimientos constantes de escala estos se llaman supuestos de una función de producción neoclásica, ¿sí? Entonces, deben cumplirse con los supuestos de una función neoclásica. Ahora, el segundo supuesto son las productividades marginales del capital y del trabajo, ¿sí? Productividad marginal, perdón. Productividad marginal del capital y productividad marginal del trabajo, ¿sí? Entonces, nos dice que la productividad marginal del capital y del trabajo son crecientes, son positivas, pero decrecen. ¿Y cómo vamos a ver si decrecen? Decrece. ¿Cómo vamos a ver si decrece? Con la segunda derivada, ¿sí? La primera derivada debe ser positiva y la segunda derivada debe ser negativa. Entonces vamos a empezar con la productividad marginal del capital, ¿sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual la productividad marginal? Va a ser igual a la derivada de la función de producción respecto del capital. Y yo tengo que comprobar que sea positiva. ¿Cuál es la función de producción? Otra vez, acá alfa por L 1 menos alfa. Derivemos esta función. Productividad marginal del capital sería igual a la derivada del capital, sería alfa acá alfa menos 1 por L 1 menos alfa, ¿verdad? Y ahora tenemos que evaluar los términos que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo sé que esta es positiva mayor a 0? Lo podemos reordenar, ¿verdad? Podemos poner alfa es igual a K, alfa entre K por L entre alfa, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que todos los miembros son positivos. Este es alfa A es positivo, K entre alfa dividido para K y L entre todos son positivos. Positivos, positivos. Este es positivo. Por lo tanto, siempre va a haber valores positivos, ¿sí? ¿Qué significa esta función? O sea, ¿qué significa que la productividad marginal es positiva? Que cuando yo aumento el capital, aumenta el producto, ¿sí? Este de aquí es un signo que se llama delta y significa
incremento, ¿sí? Esto es cuando cuando yo ponga delta, un incremento positivo es delta positivo y un incremento negativo es delta negativo. Esto lo haré para señalar cambios en las variables, ¿ok? Ahora, el segundo es que la productividad marginal del trabajo también sea positiva, ¿verdad? Entonces simplemente tenemos que dividir. Bueno, antes de pasar a esto, mejor les voy a enseñar también lo que es A1, vamos a llamarle así. Es lo que es la renta del capital, ¿sí? ¿Qué es la renta del capital? Es la fracción o la proporción, la fracción de capital sobre la renta. Acá, sobre la renta. Es decir, cuánto aporta el capital a la renta, ¿sí? Entonces, ¿a qué es igual la renta de capital? La renta de capital es igual a la productividad marginal del capital por el capital. Es decir, lo que produce cada unidad de capital al capital total. Y esto es igual a alfa sobre alfa, digamos, multiplicado al PIB o a la renta, ¿sí? Vamos a demostrarlo, ¿sí? Entonces, la renta del capital es igual a la productividad marginal del capital, que ya lo calculamos antes, y era alfa A por K, alfa menos 1 por L, 1 menos alfa. Entonces, esta era la productividad marginal del capital, lo multiplicamos por K y vamos a ver a qué nos da igual. Como vemos, K es 1, menos 1 se va, ¿no? Entonces tenemos A, K, alfa por L, 1 menos alfa. Y esto aquí es igual a Y, ¿no? Es igual a la renta. Por lo tanto, se cumple que la fracción del capital sobre la renta es alfa, ¿sí? Ya, ahora vamos a ver, ahora sí vamos a pasar a ver la productividad marginal del trabajo. ¿Qué es igual a la productividad marginal del trabajo? Es igual a la derivada de la función de producción sobre el trabajo. Y nuevamente, ¿cuál es la función de producción? A ver, entonces vamos a derivar productividad marginal del trabajo es igual a la derivada de esta función respecto a L. Por lo tanto, tenemos acá alfa, es una constante, por 1 menos alfa, por L sería 1 menos alfa menos 1, ¿verdad? Entonces esto se va. Entonces la productividad marginal del trabajo va a ser igual a K alfa por 1 menos alfa por L menos alfa, ¿no? Entonces este primer miembro lo pasamos para que nos quede más bonito. Sería 1 menos alfa a K alfa por L menos alfa. ¿Y esto es positivo o negativo? Tenemos que demostrar que es mayor a 0. ¿Esto es mayor a 0? Sí. ¿Por qué? Porque 1 menos alfa es positivo, porque alfa es menor a 1, por lo tanto esto es positivo. Acá alfa sobre L sobre alfa, esto también es positivo, por lo tanto positivo por positivo es mayor a 0. Ahora vamos a calcular la renta del trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la renta del trabajo? Es la participación del trabajo en el PIB, ¿sí? Entonces, la renta del trabajo dice que es la participación del trabajo en el PIB, y aquí es igual a 1 menos alfa sobre el PIB. Vamos a comprobarlo. Y aquí es igual a la renta del trabajo, es igual a la productividad marginal del trabajo por el trabajo, obviamente, ¿no? Por lo que cuesta una unidad de trabajo adicional. Y aquí es igual a la productividad marginal del trabajo, a la ecuación que tenemos arriba, que sería 1 menos alfa, acá alfa sobre L alfa, ¿no? Por L. Sí, entonces aquí simplemente LT sería, ¿no? Sí. Y esto tenemos que despejar, ¿ok? Bueno, ya no me da aquí. Siguiente hoja.
Bueno, entonces tenemos la productividad marginal de trabajo es igual a 1 menos alfa, acá alfa por L menos alfa por LT, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 1 menos alfa. Y esto, ¿a qué es igual? A K alfa. Esto es igual a L, ¿no? Este es 1, por lo tanto 1 menos alfa, ¿sí? Y nuevamente, ¿esto aquí es igual? Acá alfa, 1 menos alfa es igual al producto, por lo tanto se demuestra que 1 menos alfa, o sea, la renta del trabajo es igual a 1 menos alfa. Es decir, la renta del capital, si lo vemos así, Y más la renta del trabajo, 1 menos alfa. ¿Esto a qué es igual? Me tiene que dar que es igual a 1, ¿sí? Vamos, lo podemos demostrar, pero bueno, más o menos sería alfa sí, más y menos alfa y, ¿sí? Entonces con este se va y me da igual a todo el producto, ¿sí? Por lo tanto, la participación de tanto del capital como del trabajo me da la suma de la renta total, ¿no? Obviamente. Porque alfa, sabemos que está entre 0 y 1, perdón. Sería así. Alfa es menor a 1 y mayor a 0. ¿Sí? Entonces, como está entre 0 y 1, la suma de las rentas me tiene que dar igual todo el PIB. ¿Sí? Por ejemplo, si el trabajo es 60%, el capital va a ser el 40%, ¿no? Y como ambas participaciones suman 1, me va a dar igual al total de la producción. Con esto también se demuestra que la función de producción es homogénea de grado 1. ¿Sí? Bueno, entonces hemos visto que se cumplen todas las condiciones. Ahora lo que tenemos que demostrar es que los rendimientos marginales son decrecientes. Rendimientos marginal decreciente del capital menor a 0 y rendimiento marginal decreciente del capital son menor a 0. ¿Sí? Entonces, del capital, ¿a qué es igual? Sería el rendimiento marginal del capital, sería igual a la segunda derivada de la función respecto del capital, ¿no? La segunda derivada del capital. Entonces, tenemos que partir primero de los rendimientos del capital, rendimiento marginal del capital, aquí era igual. O sea, si tenemos la función de producción, Y es igual a K alfa por L 1 menos alfa. Entonces, primero era la derivada respecto del capital, ¿no? Entonces era alfa a K alfa menos 1 por L 1 menos alfa. La segunda derivada de este va a ser igual a alfa menos 1, porque es del capital, por A, K alfa menos 1 sería alfa menos 2 por L1 menos alfa, ¿sí? Entonces debemos comprobar que esto es negativo. Y esto es negativo por menos alfa. Vamos a ver que sí es negativo. ¿Por qué? Porque alfa menos 1, todos los miembros son positivos, ¿sí? Pero alfa menos 1 es negativo. ¿Por qué? Porque alfa está entre 0 y 1. Es decir, cualquier valor que yo ponga, por ejemplo, 0.8 menos 1, me da menos 0.2. ¿Sí? Y alfa, como es 0.8, 0.8 por menos 0.2 me va a dar negativo. Por lo tanto, se cumple que es menor a 0. El rendimiento marginal decreciente es negativo y le hemos visto que se cumple. Es decreciente, ¿no? Es decir, crece con la primera derivada, pero decrece. Quiere decir que el capital cada vez aporta en menor proporción a la producción. Gráficamente, ¿esto cómo se puede representar? Si aquí tenemos el capital y aquí tenemos el producto, quiere decir que cada vez el capital aumenta,
la producción, pero cada vez aumenta menos, ¿sí? Hasta un punto donde ya casi no aumenta cuando incrementamos el capital, ¿sí? Entonces, al principio crece, es mayor a cero, pero cada vez que aumentamos el capital, el incremento es menor hasta que, es decir, decrece. No quiere decir que sea negativo, chicos, sino decrece, ¿ok? No es lo mismo decrecer que sea negativo. El signo nos dice que es negativo, pero no significa que sea negativo, sino decreciente. Un momentito que han escrito al WhatsApp. Ya. El rendimiento marginal del trabajo. Vamos a ver. ¿Cómo se representa? Igual, ¿no? Es decir, podemos poner trabajo aquí. ¿Cómo contribuye el trabajo al PIB? Nuevamente, ¿no? Primero aumenta, 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 hasta que cada vez aumenta menos, ¿sí? Entonces, en principio crece, es mayor a cero, pero a medida que aumenta el trabajo, decrece, es menor a cero, ¿sí? Cada vez crece menos. Un momentito. Bueno, esto se supone que ya debieron haber visto, así que voy a continuar. ¿Y qué nos dicen las condiciones de INAD ahora? Vamos a ver, ¿qué nos dicen las condiciones de INAD? Esto también es muy importante porque son todos estos supuestos y estas condiciones nos garantizan que la función de producción neoclásica tenga, bueno, sobre todo nos garantiza que sea continua. Y unas características para que pueda ser derivable una función es que sea continua. ¿Sí? Y luego también describe la realidad. Sabemos que el mundo es finito y que no podemos aumentar infinitamente el uso de los recursos porque el mundo es finito. Es decir, hay una tierra y hay un capital y hay un trabajo que es finito. Y no puede crecer hasta el infinito y por lo tanto, supongamos una fábrica, ¿no? Donde hay 100 trabajadores y la capacidad de la fábrica es 110. Aumentamos 110, está en su óptimo. Pero si aumentamos a 150, entre ellos se van a estorbar, no van a tener que compartir las mismas máquinas, no van a tener el mismo espacio ni la misma agilidad. Por lo tanto, cada vez que se aumenten trabajadores, la producción en vez de aumentar, va a disminuir porque se van a estorbar. Entonces, estas condiciones nos garantizan eso. Entonces, ¿qué nos dice la primera condición? No voy a hacer la demostración porque es un poco más larga, pero nos dice más o menos que los límites de la productividad marginal del capital, cuando el capital tiende a infinito, y el límite de la productividad marginal del trabajo, cuando el trabajo tiende a infinito, en ambos casos es cero, ¿sí? Gráficamente puede representar así. Bueno, aquí lo dibujo un poco mal. Vamos a hacerlo bien. Entonces aquí podemos poner capital o trabajo. Y aquí podemos, poner pues el límite de las productividades, ¿sí? Productividad marginal del capital o la productividad marginal del trabajo. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando el capital, ustedes ven, ¿no? Que conforme el capital y el trabajo tienden a infinito, ¿qué pasa con la productividad del marginal? Cada vez decrece, 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 hasta que tiende a cero. Es decir, no se acerca, pero tiende a cero. Esto se llama, esta propiedad de las función, de un tipo de esta función, se llama que es asintótica. Es decir, que se aproxima al eje de las abscisas, al eje cero, pero nunca lo toca. ¿Sí? Entonces, esto nos quiere decir este límite. A ver, y la segunda es que el límite de la productividad marginal del capital y el límite de la productividad marginal del trabajo, cuando el capital tiende a cero y el trabajo tiende a cero, en ambos casos tiende al infinito. Y esto también se puede hacer usando la misma gráfica. Es al contrario, ¿no? Es decir, le tenemos la misma gráfica
Tenemos aquí la productividad marginal del capital y aquí la productividad marginal del trabajo. Aquí tenemos KL, es decir, a medida que el capital y el trabajo tienden a cero, la productividad tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la idea de las condiciones de unidad de la función. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a ya entrar con el modelo de Solow, vamos a desarrollarlo para ver si al menos hoy lo terminamos de ver como un repaso simple y luego ya continuaremos con cuáles son las predicciones, la tasa de ahorro y el consumo y todos los cambios que se pueden dar en las variaciones de cada variable, ¿sí? Bueno, vamos a entrar ya con el modelo. La función de producción es neoclásica, ya la hemos visto. Sí, entonces la primera supuesto es que la tasa de ahorro es constante, es S, y el ahorro es una proporción de la renta, ¿sí? El segundo es la tasa de depreciación. La tasa de depreciación creo que esto es, ¿cómo era? Sigma. Sigma. Constante. Sí, es algo que no me acuerdo el nombre. Sigma, bueno, creo que se llama sigma la letra griega. Es constante. Sí, constante. Bueno, voy a KTE, constante, es constante, ¿sí? A ver, la inversión, no sé si ponerla ahora. Bueno, ¿qué es igual a la inversión? Es igual a la acumulación del capital, ¿sí? De un periodo a otro, más la depreciación del capital. Es decir, la inversión, cuando vamos a invertir, debemos tener en cuenta lo que tenemos en inventarios, más lo que se ha depreciado el capital. Es decir, la inversión debe cubrir también la depreciación del capital, porque si no, no voy a poder luego sustituirlo, ¿no? Cuando se deprecia. Y por último tenemos el trabajo, la población. Es decir, la población en este modelo va a ser igual al trabajo. Es decir, todos en este modelo trabajan. Sí, y es LT. Y según lo que nos dice el libro, sacando el logaritmo, la tasa de crecimiento del trabajo es igual a N. ¿Sí? Ya. ¿Qué más? Otro supuesto más era el de la tecnología, pero eso lo vamos a ver luego. Ahora, sabemos que la producción, el producto, se distribuye en una parte de producción, ¿sí? Que va a ser igual. Esa es una economía cerrada, ¿no? Entonces hemos dicho consumo más inversión, más gasto, más exportaciones netas. Ahora, como aquí omitimos esto, solo nos queda consumo más inversión. Y una parte, el PIB también se puede calcular por la parte de la renta. ¿Esto qué quiere decir? Que si una parte se gasta en consumo y otra parte, lo que no se consume, se ahorra. Sí, es por la parte de la renta, es decir, por la parte del gasto. Ahora, nosotros igualamos estas dos, la producción y la renta, es decir, KT más la inversión IT, igual a la renta, KT más ST, porque producción es igual a renta, ¿no es cierto? Obtenemos que el ahorro, ST, es igual a la inversión, ¿verdad? ¿Y a qué era igual el ahorro? A una proporción de la renta. Ok. Ahora podemos hallar la primera ecuación fundamental de la acumulación del capital. IT aquí era igual. IT era igual a la acumulación del capital más la depreciación por el capital. Ahora sustituimos. En vez de poner la inversión, ponemos el ahorro. Por lo tanto, el ahorro va a ser igual a S y ET, igual a qué? A KT más alfa KT, ¿no? Y ahora despejamos KT, ¿sí?
KT, que es la acumulación del capital, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la producción, YT, digamos el ahorro, menos la depreciación del capital. ¿Ok? ¿Y esto cómo se llama? Esta ecuación importante, esta se llama ley de acumulación del capital, pero en términos agregados. Ley de acumulación del capital en términos agregados. Bueno, esto puede ser una pregunta de examen, es decir, ¿hay la producción agregada? ¿Cuál es la producción agregada? Y, T, alfa, acá T alfa por L1 menos alfa. ¿Hay el ahorro agregado? Aquí es igual el ahorro agregado. SYT y la ley de acumulación del capital en términos agregados. ¿Por qué? Porque todavía no hemos pasado a términos per cápita. Pero esto está bien, o sea, en términos agregados, es decir, describir la economía como un todo. Pero si queremos comparar entre países, ¿qué país crece más que otro? Es decir, yo puedo decir, Ecuador crece, tiene un PIB de 60.000 millones de dólares y Estados Unidos un PIB de 2 billones de dólares o 6. Obviamente, entiendo que el PIB de Estados Unidos es mayor, pero no sé si la población de Estados Unidos está mejor o no, es decir, en qué diferencia hay entre cómo se distribuye este PIB en la población. Entonces, por eso nos importa conocer el PIB per cápita para poder comparar el bienestar o el desarrollo de cada país entre su población. ¿Sí? Por ejemplo, China produce 2 millones de PIB, podemos decir que produce más que Ecuador, muchísimo más, pero si lo dividimos para su población, el PIB per cápita cae full. Entonces, ya ahí casi no hay tantas diferencias con nosotros, porque nosotros, aunque producimos 60.000 millones de dólares, solo somos 15, 17 millones de personas. Entonces, por eso nos interesa el PIB per cápita, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pasar de términos agregados a términos per cápita. Estábamos con esta simple ecuación de la acumulación del capital en términos per cápita, ¿se acuerdan? S, no, perdón, S pequeño. SYT menos KT, ¿verdad? Sí, menos alfa, menos sigma, no, delta es. A ver, este se llama lambda, creo que se escribe así, o lambda. ¿Sí? Este es delta. Bueno, esto ya saben, alfa. Este es teta. ¿Qué otro signo me va a salir por aquí? Bueno, sobre todo eso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a pasar a términos per cápita? Es simple, ¿no? Vamos a coger a cada miembro, lo dividimos para la población, ¿sí? Entonces, este le vamos a llamar 3. Si yo divido S, YT sobre LT, vamos luego, ahora los voy a pasar y por último alfa KT sobre LT 1, ¿vale? Vamos con el 1 y el 2. El 1, lambda KT sobre LT. KT sobre LT es capital per cápita, por lo tanto me va a quedar delta, perdón, de XT. ¿Sí? Yo al capital per cápita siempre lo escribo como XT. En los libros lo ponen algo así, como la K minúscula, pero a mí la K minúscula a veces me parece una R o me confunde. Entonces yo simplemente le llamo XT porque igual nunca sale otra XT. Entonces, chicos, para que tengan en cuenta, el capital per cápita es XT, ¿ok?
El segundo es YT sobre LT. ¿Esto qué es? Pi per cápita. Por lo tanto, el pi per cápita le voy a llamar S de YT, Y minúscula, simplemente, ¿sí? Y el tercero sí es distinto. El tercero es más complejo. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos KT variación de KT sobre LT. Esto no es lo mismo, no se confundan, no es lo mismo que KT sobre LT. Sí, aquí tenemos un punto, es decir, este es el cambio en el capital, en la acumulación del capital respecto a la población, ¿sí? Así que tenemos que hacer otro arreglo para poder hallar a qué es igual KT. Vamos a empezar con esto. ¿A qué es igual? A KT es igual, perdón, XT es igual al capital entre el trabajo, ¿verdad? A este le vamos a sacar logaritmos. Es decir, logaritmo natural de XT va a ser igual al logaritmo natural de KT sobre LT. Si yo aplico las propiedades de los logaritmos, el logaritmo natural de un cociente es igual a su diferencia, ¿no es cierto? Entonces, logaritmo natural de KT menos logaritmo natural de LT. Perfecto. Ahora, ustedes se acuerdan, ¿no? Que yo les dije que una variable con un punto arriba era la derivada del logaritmo natural respecto del tiempo. Entonces vamos a sacarle a este la derivada respecto del tiempo. Entonces, la derivada de lnt xt respecto del tiempo es igual a esa variable xt respecto, es igual el cambio de esa variable respecto de xt, ¿verdad? Y entonces ya le he sacado la derivada a esa. Ahora, la derivada de kt respecto del tiempo es igual a ¿qué? A kt respecto de kt, ¿verdad? Y de la derivada del logaritmo natural de la población respecto del tiempo es igual a LT, puntito arriba, sobre L. Ahora, LT sobre L, ¿a qué es igual? A N, ¿verdad? Y ahora vamos a sustituir, ¿sí? Entonces, todos estos elementos que hemos derivado, vamos a sustituir. XT sobre XT es igual a K punto T sobre K menos, menos LT por L, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí ya tengo el que quiero sustituir. Entonces, ¿cómo continuamos? Simplemente voy a despejar X, el cambio de XT. Este lo voy a pasar para acá, ¿sí? Entonces, esto aquí me va a dar igual a XT por KT sobre K menos XT. Y aquí, como ya sé qué es esto, que es N, lo voy a multiplicar directamente por N. Y aquí hay un último paso, dense cuenta que aquí hay un pequeño truco. XT, ¿a qué es igual? XT es igual a KT sobre LT, ¿verdad? Por KT sobre K menos KT por N. Y si ven este KT con este KT se van. Bueno, igual les voy a pasar estos lienzos para que los puedan repetir. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos aquí. Igual a KT por LT para que lo revisen con más calma si es que no lo vieron. KT menos XT por N. Entonces les dije que esto se iba, ¿no? Entonces tenemos XT igual a ¿qué? A KT por LT menos XT por N. Y se acuerdan que el 3 era
KT entre LT era el 3, entonces parece que ya lo tenemos por aquí. Entonces ya solo nos falta un último paso para poder encontrarlo, ¿sí? Ahora vamos entonces a despejar. Aquí es igual KT entre LT. Lo sustituimos, ¿no es cierto? Entonces este va a ser igual a XT, ¿no? Más NXT, ¿verdad? Es decir, simplemente lo he sustituido. Y ahora lo que tenemos que hacer es igualar a qué. Nosotros teníamos que cuando pasamos a términos per cápita, o sea, cuando teníamos en términos agregados, teníamos esto. KT igual a qué. A S, YT menos lambda KT. Y para términos per cápita lo dividimos para LT, ¿verdad? Ya entonces, KT entre LT es esto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? KT más NXT igual, y aquí ya lo habíamos despejado. Este era, creo que este era 1 o 2, pero bueno, YT entre LT es Y pequeña. Menos delta KT entre LT es K pequeña o X pequeña, ¿no? Y aquí ya simplemente lo que nos toca hacer es despejar la acumulación del capital, ¿sí? Entonces aquí nos queda XT igual a ¿qué? A S YT menos alfa XT y aquí menos N de XT. Y aquí vemos que hay factor común, ¿ok? Entonces ya nos queda el último paso, la acumulación del capital. Recuerden, este en el libro lo aparece así, algo así. Sí, pero bueno, ya les pongo ahí para que lo tengan. Para mí es más fácil poner XT y no me confunde tanto que es AR, no sé qué que le ponen. Pero bueno, ahí ustedes como prefieran. Sí, entonces aquí sería SYT menos, sería N más delta, porque los dos se hacen positivos, porque ya tengo el menos aquí, de XT. Y esto es lo que se conoce como la ecuación fundamental de solo. Ecuación fundamental de solo. ¿Sí? Entonces, de aquí viene toda la historia de lo que ayer les comentaba. A partir de esta ecuación es que uno descubre que el determinante del crecimiento económico, por una parte, es el capital. Bueno, lo vamos a poner aquí, ¿sí? Esto en definitiva, ¿qué es? Ahorro. Menos n más delta KT, y esto es depreciación. Ok, entonces el crecimiento económico XT no es más que la acumulación del capital no es más que la diferencia del ahorro y la depreciación. ¿Y por qué está incluida aquí la población? A ver, ¿quién sabe esto? ¿Cómo dijo economista? ¿Por qué está incluida la población? ¿Por qué la población disminuye la acumulación de capital? Porque estamos con un menos delante. Se incrementa la población. ¿Qué pasa con el capital? ¿El uso del capital aumenta o disminuye? ¿Mm? Se aumenta la población. Supongamos que hay 10 ordenadores. Disminuiría. Supongamos que hay 10 personas y hay 10 ordenadores. Es menor el aumento de capital por persona. Claro, entonces aquí hay 1 a 1, ¿no? Pero si aumento a 20, ahora hay medio ordenador por cada uno, disminuye, ¿no? El capital por persona. Entonces es por eso que el incremento de la población disminuye la acumulación del capital. En cambio, el ahorro lo aumenta. Es decir, cuanto más grande sea el ahorro, más acumulación de capital
Va a ver, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a ver todo esto sustituyendo. Es decir, ya sabemos a qué es igual la función de la ecuación fundamental de solo. Vamos a ponerla de nuevo. A ver, la ecuación fundamental de solo es la variación del capital igual a S YT menos N más delta XT, ¿no? Ahora, yo tengo esta función de producción en términos agregados, ¿no? Acá, alfa por L, 1 menos alfa. Entonces, ahora lo tengo que pasar a términos per cápita, lo divido para L. YT entre LT, ¿a qué es igual? A YT, ¿no? Pequeño. Y esto aquí es igual a acá, alfa por L1 menos alfa por L menos 1. Sí saben esto, ¿no? Es decir, si yo tengo... yo tengo una variable, vamos a llamarle, bueno, X. X menos 1 es igual a 1 entre X, ¿no? Sí sabían eso. Entonces, si yo la paso arriba, se me hace como X menos 1. Por eso que el L que está positivo pasa arriba como negativo. Entonces, esto que me queda, YT es igual a acá alfa por L menos alfa menos 1. Se me van los unos, ¿verdad? Entonces me queda L menos alfa. Y si ven, estos tienen el mismo componente, es decir, acá alfa, y como está menos alfa, aquí pasa como positivo, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, K entre L y alfa comparten lo mismo, por lo tanto, YT, la producción per cápita va a ser igual a A por XT elevado a alfa, ¿sí? Entonces ya tenemos la producción en términos per cápita, que sería esta, ¿sí? A por XT elevado a alfa. Entonces ahora lo que podemos hacer es sustituir, ¿no? La acumulación del capital es igual a S a XT alfa menos N más delta por XT, ¿sí? Entonces ya tenemos la ecuación fundamental de solo en términos per cápita, ya introduciendo la función de Cobb-Douglas. Vamos a ver ahora. A ver, entonces ahora lo que tenemos que hacer es la representación gráfica para verlo un poco de forma intuitiva. ¿Qué significa todo esto? Entonces, por una parte vamos a tener aquí la producción, YT, y el capital per cápita, XT. Vamos a cambiar de color. Vamos a tener aquí la depreciación. La depreciación es N más delta de XT. Esto es una recta, si se dan cuenta. Si N más delta es la pendiente y XT pues es la variable, ¿no? Y esto N más D es una constante, ambas, por lo tanto es una recta. Y luego vamos a tener que diferenciar por una parte. Ay, qué mal me está saliendo esto. Bueno, vamos a hacer más o menos ahí. Ya, a ver. ¿Cuál es la función de producción de las dos? ¿Cuál es la función de producción per cápita? Esta de aquí, o esta. El que tiene la Es muela. la de arriba. ¿Y por qué? ¿Y la de abajo cuál es? La función de ahorro. Ya. ¿Y por qué es más pequeña la función de ahorro? Porque es una proporción de la renta. Así es, muy bien. Entonces siempre va a estar abajo, ¿verdad? Muy bien.
Ok, entonces, ¿cuál es la pendiente de ambas? Bueno, esto es una tangente, se supone. ¿Cuál es la pendiente? Es la misma, ¿no? Porque este solo es una proporción, pero la función es la misma. ¿A qué es igual la pendiente? ¿A qué es igual la pendiente de una curva? En un punto. A ver, chicos, ¿están ahí? ¿Sabe alguien? ¿Michael? ¿Está ahí? Gladys. María Cristina. Bueno, la pendiente de una curva es su derivada. Y aquí vimos que era la derivada, era la productividad marginal del capital. Sí, porque depende del capital xt. Sí, es decir, la función y AKX alfa. Esta función, es decir, depende del capital, ¿no? Por lo tanto, la derivada de este es la productividad marginal del capital que ya vimos. ¿Sí? Bueno, entonces, esta sería la representación gráfica. Ahora lo que necesitamos distinguir es, bueno, cómo se distribuye este sería el punto del estado estacionario, ¿verdad? Pero hay otro punto donde tenemos que ver también que distinguir, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí. Aquí. A ver, ¿todo esto qué es? Desde la naranja hasta aquí, ¿qué es? ¿Qué valor es? Ah, ¿no es uno? No No, exactamente. no, no. Esto sería la producción total, ¿no? Este punto. Es decir, de 0 hasta acá arriba sería todo esto, sería la producción. De esta parte de la renta hasta el ahorro, ¿qué sería? Y, si yo descuento a la renta el ahorro, ¿qué me va a quedar? El consumo, ¿verdad? Ya. De aquí, ¿cuál es la depreciación? De aquí hasta abajo, ¿no? Esto es la depreciación. ¿Y qué sería la otra parte? Este punto de aquí hasta abajo sería el ahorro, ¿sí? Aquí tenemos que el ahorro es igual a la depreciación, ¿no? Por lo tanto, aquí solo hay consumo y ahorro entre estos dos ejes, ¿sí? Y el consumo máximo se alcanza aquí, se supone. ¿Sí? Máximo consumo en la regla de oro, ¿ok? Bueno, entonces esto también para que lo tengamos claro. Ujú. A ver. Bueno, ahora empezaríamos a ver ya lo que son las predicciones, ¿sí? Vamos a estudiar la dinámica
de transición hacia el estado estacionario y qué caracteriza al estado estacionario. ¿Ok? Entonces, bueno, para esto tenemos que ver qué sucede con las variables. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer primero una introducción muy sencilla. Vamos a partir de la ecuación fundamental de crecimiento. Sí, entonces teníamos, vamos a poner una parte aquí que se llame predicciones del modelo Solo-Swan, ¿ok? Entonces, nosotros teníamos, ¿no?, que la acumulación del capital es igual a S a T por XT alfa menos la depreciación, ¿verdad? Hasta aquí nos hemos quedado. Ahora, si yo divido, yo quiero, lo que me interesa no es tanto la acumulación, sino la tasa de crecimiento, ¿sí? Entonces esta se llama gamma. ¿Sí? Entonces yo quiero saber cuál es la tasa de crecimiento del PIB. ¿A qué es igual la tasa de crecimiento del PIB? Ya lo vimos antes. Digamos, la acumulación del capital dividido para el capital. Ok, entonces yo a esta función de arriba, si la divido para xt, aquí tenemos igual a S alfa a T por X alfa menos 1, ¿verdad? Porque estoy dividiendo para xt. Entonces, menos N más delta, ¿no? Y se va al xt porque es dividido para xt. Entonces, con esto vamos a estudiar, ¿y esto a qué es igual? Esto es igual a gamma, es decir, la tasa de crecimiento del PIB. O sea, nosotros podemos tener el PIB per cápita, pero si sacamos la variación del PIB per cápita, tenemos la tasa de crecimiento del PIB per cápita, y eso nos permite evaluar mejor qué pasa cuando se mueven las variables con el crecimiento económico. ¿El crecimiento aumenta, disminuye o qué pasa? Entonces vamos a ver. Entonces, más o menos vamos a distinguir dos partes de esta parte, ¿no? Por una parte tenemos, vamos a decir, esto le vamos a llamar la curva de ahorro y a este le vamos a llamar la curva de depreciación. La curva de ahorro siempre va a añadir, es decir, va a contribuir al crecimiento económico alfa. Y la curva de depreciación siempre le va a disminuir el crecimiento económico. Por lo tanto, podemos distinguir entre dos partes. Una, ¿qué hace que crezca el crecimiento económico? ¿Sí? Vamos a ver. Primero, si yo aumento la tasa de ahorro, ¿sí? Es decir, bueno, vamos a hacerlo bien. Si yo aumento la proporción del ahorro sobre la renta, es decir, aumento ese, va a aumentar la tasa de crecimiento del PIB, ¿verdad? Es obvio. La otra cuestión que más tenemos aquí es también si yo aumento capital per cápita, voy a aumentar, obviamente, el crecimiento económico, gamma, ¿ok? Y también, ¿qué pasa si cambia el progreso tecnológico? Aquí el progreso tecnológico no varía. Esto significa no varía, ¿sí? No cambia, ¿sí? Por lo tanto, aquí sin progreso económico, tampoco va a cambiar el crecimiento económico, ¿sí? Entonces ya hemos visto todas las variables en la tasa de ahorro, sobre todo el ahorro, la tecnología y el capital, ¿ok? También, ¿qué va a hacer crecer al PIB por la parte de la depreciación? ¿Qué le va a hacer decrecer? ¿Qué le va a hacer decrecer? Chueco. Ya, ¿qué va a hacer decrecer? Por ejemplo, si yo disminuyo la tasa de crecimiento de la población, ¿sí? Si disminuyo la tasa de crecimiento, es decir, si esta la rebajo, crece la curva de ahorro, ¿no? Por lo tanto, crece el PIB. Y lo otro que va a hacer decrecer es también la
la población. Si disminuyo, no, perdón, la depreciación. Si disminuyo la depreciación, es decir, el costo de depreciación también va a aumentar el crecimiento económico. Entonces, estas variables hacen que crezca el crecimiento, que haya crecimiento económico, ¿sí? Pero luego vamos a ver que todo crecimiento es estacionario, es decir, es limitado, es finito, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer de crecer? Simplemente vamos a tener que tener en cuenta que de crecer va a ser una disminución en la tasa de ahorro. Obviamente, si disminuye el ahorro, disminuye la acumulación de capital. Si aumento la depreciación o si aumenta la población, sobre todo, ¿sí? Entonces, estas dos, digamos, dos tipos de cambios en las variables son los que van a determinar el crecimiento per cápita de la economía, el crecimiento per cápita de la, sí, de la economía, ¿no? Como hemos dicho. A ver, entonces quiero ahora explicarles cómo es la dinámica de crecimiento. Es decir, nosotros debemos pasar de lo que es la curva normal, ¿sí? Tenemos el ahorro y la función de producción. Vamos a coger este punto un poquito más alejado. Vamos a coger aquí. Y tenemos capital per cápita, renta per cápita, ¿ok? Y luego vamos a dibujar otra nueva curva que no sé si la conocen o la vieron. Donde vamos a poner el crecimiento del capital, ¿no? De la economía. Donde por una parte tenemos la curva de ahorro y la curva, madre mía, y la curva de depreciación. ¿Por qué esto es una recta? Porque n más delta, ya les he dicho, es una constante, ¿sí? Es una constante. Entonces aquí tenemos n más delta, ¿sí? Y aquí este sería el estado estacionario. Y aquí tendríamos cómo crece el capital, ¿sí? Cuando varía el capital. Entonces supongamos este punto x sub 0. A este punto x sub 0 le corresponde un punto x sub 0 también aquí, ¿no? Es decir, a cualquier punto del capital per cápita le corresponde un ritmo de crecimiento. Es decir, si el capital por cápita, por ejemplo, es de 1.000 millones, a 1.000 millones el PIB crece al 3%, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a este punto de capital per cápita le corresponde una tasa de crecimiento. En este caso sería esta, ¿sí? Entonces, esta sería la tasa de crecimiento. ¿Por qué? La tasa de crecimiento va a ser la diferencia entre la curva de ahorro y la curva de depreciación. En este caso, ¿cómo es el crecimiento? La curva de ahorro es mayor a la curva de depreciación. Por lo tanto, ¿el crecimiento es positivo o negativo? Aquí. Es decir, cada vez va disminuyendo el crecimiento. Pero aquí en este punto a la izquierda, ¿es positivo o negativo? El crecimiento económico. Vamos a verlo aquí arriba. Aquí tenemos, esta parte de aquí es la acumulación de capital. ¿Ok? Que es la diferencia entre el ahorro. Sería, vamos a ponerlo S de ahorro. Menos la depreciación, ¿verdad? Esta es la acumulación de capital. Es decir, cuando hay acumulación de capital, hay crecimiento económico. Por eso en este punto, a la izquierda del estado estacionario, si la curva de ahorro es mayor a la curva de depreciación, el crecimiento económico es positivo. Es obvio, es decir, tenemos más ahorro que depreciación, por lo tanto podemos seguir invirtiendo hasta que se igualen. Cuando la curva de ahorro es igual a la curva de depreciación, nos encontramos con un crecimiento
igual a 0, es decir, estamos en el estado estacionario. Y si la curva de ahorro es menor a la curva de depreciación, estamos con un decrecimiento, es decir, estamos en una recesión o estamos decreciendo, es decir, estamos gastando más de lo que ahorramos, ¿sí? Sería decrecimiento. ¿Sí? Entonces, toda esta parte hacia la izquierda de la curva, de este punto a la izquierda, todo esto es crecimiento positivo, mayor a 0, y a partir de acá es crecimiento negativo, ¿sí? Menor a 0. ¿Sí? El crecimiento es menor a 0. ¿Está claro esto, chicos? O sea, ¿va a ser menor a 0 o va a Sí. tender a 0? Va a ser menor a 0, va a tender, o sea, infinito, si en el límite va a tender a 0. O sea, no, va a ser menor a 0 porque esto de aquí es la tasa de crecimiento, y si hay tasas de crecimiento negativas. No estamos hablando de la producción, si va a tender a 0. ¿Sí? Entonces, solo es la tasa de crecimiento, es decir, la diferencia entre el ahorro y la depreciación. ¿Sí? Si nosotros tenemos mucha depreciación, podemos tener, obviamente, tasas negativas, ¿no? de crecimiento, porque la depreciación es mayor al ahorro. ¿Sí? ¿Alguna otra? Solo esto era para que veamos qué pasa a la izquierda del estado estacionario, ¿no? Entonces, la acumulación del capital, ¿qué va a ser? Como el ahorro, que es este, ¿no? Es mayor a la depreciación, a la de abajo, va a poder seguir invirtiendo hasta que las dos se igualan y se llega al estado estacionario, ¿sí? En este estado estacionario el consumo es máximo, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver. ¿Y aquí qué pasa? Aquí la depreciación es mayor al ahorro, ¿no? Por lo tanto, tenemos que disminuir la depreciación para que podamos llegar al estado estacionario, ¿ok? Bueno, entonces eso en términos de crecimiento. Vamos a ver a qué es igual hemos visto la tasa de crecimiento per cápita del capital. Ahora vamos a ver a qué es igual la tasa de crecimiento de la economía. ¿Sí? Entonces es también muy sencillo hallar esta tasa de ahorro. A ver, nosotros tenemos esto, ¿no? En términos per cápita. Ok, entonces simplemente a este le aplico logaritmos nuevamente. Entonces me queda el logaritmo de A. Sabemos, ¿no? El logaritmo de dos variables que se multiplican es igual a la suma de esos logaritmos. Por lo tanto, aquí es logaritmo de A más alfa logaritmo de xt, ¿no? Porque también sabemos que una propiedad de los logaritmos es que este puede ir multiplicando delante, ¿no? Entonces, tenemos esto. Bueno, sí, de xt, perdón. De xt. Y ahora le derivamos respecto del tiempo y tenemos y t sobre yt. La tasa de crecimiento del capital, sabemos, perdón, de la tecnología es igual a esto. Luego les voy a indicar algo también. Y la tasa de crecimiento del capital per cápita es esto, ¿no? Ahora, yo a este crecimiento de la economía le puedo llamar GY, ¿no? Crecimiento del PIB, GY a esto. Punto entre A es el crecimiento tecnológico, sabemos que es 0, por lo tanto no lo pongo. Y esto, el crecimiento del capital per cápita, ya vimos que era gamma de X, ¿no? ¿Y qué estamos viendo con esto? ¿Qué estamos comprobando? Que el crecimiento de la economía es una función del capital per cápita, es decir, depende del ritmo de crecimiento del capital per cápita, ¿sí? Depende del ritmo de crecimiento
del capital per cápita. Esto estamos viendo en tasas de crecimiento, ¿sí? Per cápita. Es decir, esto es el ritmo de crecimiento del capital per cápita. Así es el crecimiento del capital per cápita. Es decir, el crecimiento económico, la tasa de crecimiento económico depende del ritmo de crecimiento del capital per cápita. Es decir, de la tasa de crecimiento del capital per cápita. En otras palabras, GY, igual lo voy a poner para que sea mejor, es una función de la participación del capital y del ritmo de crecimiento del capital per cápita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos ahora analizar la dinámica del crecimiento? Es decir, ¿de qué depende el crecimiento per cápita de una economía? Podemos transformar esta función a lo que significa, ¿no? Es decir, podemos, bueno, vamos a ver, lo explico mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos dicho que es GY? GY es igual a alfa, el ritmo de crecimiento del capital, ¿no? ¿A qué es igual al ritmo de crecimiento del capital? Lo vimos, era igual a X, ¿no? T entre XT, y esto aquí era igual a S a X alfa menos 1 menos alfa más N de XT, ¿ok? Entonces simplemente esto lo podemos sustituir arriba. Por lo tanto, el crecimiento de la economía va a depender de alfa y sustituyo todo esto. Sería S a alfa menos 1 menos 1 más N. Perdón, este de aquí se fue antes. De aquí no va aquí. Porque lo dividí para XT y este se iba. Ok. Entonces, ¿de qué depende la tasa de crecimiento del PIB per cápita? Depende otra vez de la tasa de ahorro, que es positiva, y de la tasa perdón, este es delta. Y tanto de la depreciación como de la población, que tiene un efecto negativo. ¿Sí? Perdón, esto es X alfa menos 1. Sí, también obviamente del capital per cápita. Entonces tenemos 5 términos, ¿no? Vamos a sacarlos a todos. Como antes, ¿no? Simplemente tenemos ahorro, tenemos tecnología, tenemos capital, tenemos depreciación y tenemos población. Este es positivo, 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 negativo y negativo. ¿Sí? Afecta al PIB per cápita que lo tenemos aquí. ¿Sí? G se pone G pequeña. O sea, en realidad es así GY porque es de growth. En inglés, ¿no? Que es crecimiento. Crecimiento del PIB de Y. Del Y per cápita. Ok. Bueno, chicos, creo que por hoy está bien hasta aquí. Para mañana o la siguiente semana resumir qué pasa con el consumo y ver ya las últimas predicciones del consumo, ¿sí? A ver, ¿qué más me queda? El tema de la convergencia también. ¿Alcanzaron a ver convergencia absoluta y convergencia condicionada? ¿No es eso de la regla de oro, tal vez? No. Esta es la convergencia. Es decir, es si los países convergen a la misma tasa de crecimiento. Ah, no vimos. No, eso no. ¿Ya vieron la regla de oro? No. Ya, bueno, entonces esto ya les explico, ¿sí? Bueno, y sí, con eso terminaríamos ya solo y haríamos el modelo acá, que es más sencillo. Y el modelo del gasto público, que es lo último que tenemos en el libro. Bueno, chicos, entonces, pues nada, lo dejamos aquí hoy. Creo que ha sido suficiente material para que lo vayan revisando. Y mañana o la próxima, ¿cómo está acá?
Sí, el viernes termino y nada, vamos a continuar con las clases normales. Todavía no he subido los papers que les dije que tienen que leer y la asignación de los grupos. ¿Ustedes ya tienen grupos de 3? ¿Ya se han organizado? ¿Sí? ¿Están ahí? En eso estamos. Ya, entonces, por favor, se organizan. Ya me dicen los grupos que son para yo poder ya asignar las escuelas, ¿sí? Me dicen hoy mismo, ¿sí? Hasta las 6 de la tarde, por favor, para poder ya hacer la distribución. Y nada, chicos, pues que nos vemos el viernes, ¿sí? Muchas